Para no robar mucho tiempo al ponente, a Enrique Gutiérrez Cuenca, bueno, la verdad es que, como casi todos los autores a los que hemos traído a este ciclo, pues su currículum es extensísimo porque abarca además varias facetas, no solamente la investigación, sino también tareas de museología en el ámbito privado, tareas de comunicación. Y bueno, pues ha excavado infinidad de yacimientos, tiene más de 40 publicaciones. Es una persona también que, aparte de su labor privada como investigador, ha desempeñado la docencia de forma intermitente, pero de manera formal con la Universidad de Cantabria, en concreto en el Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. Ya incluso desde su etapa de estudiante impartió algún seminario antes de licenciarse y ahora mismo colabora en los 2 másteres que tiene la facultad. También participa en varios grupos, junto con José Ángel Hierro Gárate, por ejemplo, pues tienen el proyecto Mauranus, dedicado al estudio precisamente de la antigüedad tardía y de la Alta Edad Media de Cantabria a través de la arqueología. Y un proyecto que también mencionamos el otro día en la conferencia de José Ángel Hierro, pero que es algo menos conocido, que es el proyecto Ager, dedicado en este caso no a la época medieval, sino al estudio de las guerras cántabras y el inicio de la romanización en Cantabria, que tiene como objetivo, y lo está logrando, el descubrir nuevos yacimientos e investigarlos a fondo y dar una nueva perspectiva sobre esta época tan interesante también de la historia regional y local. Han descubierto el campamento de la Cabaña en la zona de Castañeda, creo recordar, si no me equivoco. Han dirigido su actuación arqueológica, también los campamentos de Castro Negro y Bistrió, y en este caso, pues en colaboración, que viene además ya de muy atrás, con el doctor Eduardo Peralta, a quien creo que no hace falta presentar porque también lo conocemos todos. Y bueno, pues recomiendo acercarse a la obra de Enrique Gutiérrez Cuenca. Es doctor desde 2015 con la tesis sobre génesis y uso del cementerio medieval en Cantabria, que está disponible digitalmente y que además recibió el premio Manuel Teira de Torlavega. Y bueno, pues en suma creo que la conferencia que nos va a ofrecer hoy es más que interesante y le cedo a él la palabra. Gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a la organización la invitación cursada para formar parte de este ciclo, especialmente a Marín y a Diego, y también aprovecho ahora al principio para dar las gracias a todas aquellas personas que han aportado su granito de arena, sobre todo en forma de imágenes, para que la presentación que tengo detrás luzca adecuadamente, porque después en el fragor del combate pues, tiendo a olvidarme de citar las fuentes, y para que no pase lo hago con antelación. Sobre todo porque nunca debemos olvidar que cuando ofrecemos nuestra humilde aportación a la historia, partimos de las bases dispuestas por quienes nos precedieron. Como dejó escrito Bernardo de Chartres ya en el siglo XII, somos enanos de pie sobre los hombros de gigantes. El conocimiento que tenemos hoy sobre la arqueología altomedieval de Cantabria es el resultado de más de siglo y medio de investigación y del trabajo de decenas de investigadores. Y por eso pues, quiero comenzar haciendo un pequeño homenaje a 3 de esas figuras que abrieron camino. El primero, como no podría ser de otra manera, Ángel de los Ríos, polifacético escritor, traductor, filólogo, historiador, erudito en suma, que fue pionero de la arqueología medieval en los tiempos del anticuarismo, vamos, antes de que se inventase incluso la arqueología. Su visita a la arruinada iglesia prerrománica de San Román de Moraso en 1858, que queda reflejado en estos dibujos que hizo junto con el conde de Muriana, es uno de los hitos fundacionales de la arqueología medieval, no solo en Cantabria, sino prácticamente en la península ibérica, incluso en Europa. Este sería el primero de cerca de una veintena de sitios que visitó, describió, estudió a lo largo de 4 décadas de investigación con ojos de arqueólogo, incluso sin pretenderlo, y el nombre de Ángel de los Ríos quedaría ligado para siempre a una manifestación material muy especial de la Alta Edad Media, que es el conjunto de estelas de Espinilla, un conjunto de estelas funerarias que ha llamado la atención de la investigación desde finales del siglo XIX casi hasta nuestros días,
Es una herencia indeleble que deja Ángel de los Ríos en la investigación de la arqueología alto medieval y, sin embargo, el resto de su labor quedó prácticamente en el olvido, no tuvo una continuidad. Habrá que esperar casi medio siglo para que otro investigador tome el testigo de Ángel de los Ríos, que incluso eran parientes lejanos, pero Miguel Ángel García Guinea se jactaba de ser pariente lejano de Ángel de los Ríos, contribuyendo en este caso al nacimiento de la arqueología medieval moderna, científica o como la queramos llamar, vamos, la que se hace hoy en día. Nos referimos a Miguel Ángel García Guinea, quien ya desde finales de los años 40 mostró su interés por esta materia en algunos trabajos y empezó a indagar en la vía de la arqueología medieval para complementar un poco sus estudios sobre el arte románico, que era su tema principal de investigación. Desde el momento en el que accedió a principios de los años 60 a la dirección del Museo de Prehistoria y Arqueología, alentó la puesta en marcha, bueno, es en la foto, pero si no la habían logrado identificar, alentó la puesta en marcha de numerosos proyectos de investigación específicamente dedicados a la arqueología alto medieval y gracias a su insistencia se exploraron necrópolis, monasterios, iglesias rupestres, se empezaron a estudiar colecciones de cerámica, se rescataron inscripciones e incluso la arqueología medieval logró cierto protagonismo en la exposición permanente del museo. Podemos hablar de un auténtico proceso de institucionalización que, sin embargo, no llega a cuajar en el ámbito académico. Uno de los discípulos aventajados del DIRE, que era como le llamaban sus allegados en esos 25 años que fue director del museo, fue Ramón Bohigas. Su labor como arqueólogo medieval desembocó en su momento en la primera síntesis sobre la materia, que fue su tesis doctoral leída en la Universidad de Valladolid en 1981. Desde entonces y hasta su repentina e inesperada fallecimiento a finales de 2018, Ramón se convirtió en sinónimo de arqueología medieval de Cantabria. Prospectó, excavó, estudió, divulgó y su particular forma de hacer marcó una época. A falta de una consolidación académica real en el ámbito universitario, su figura fue la de un auténtico abanderado de la disciplina en esta región, aunque en el fondo era una anécdota, una anomalía, poco más, en un contexto de investigación completamente desestructurado. No había un soporte real detrás de sus trabajos. Me refiero no por la calidad y la cantidad, sino por el ámbito académico en el que debería de haberse incardinado y nunca lo hizo. Hemos hablado de 3 investigadores y hablaremos de 3 temas que daban título a la conferencia: tumbas, jarras y castillos, que resumen en gran medida lo mucho o poco que sabemos sobre la arqueología medieval de Cantabria. Seguramente a muchos el título de la conferencia les sonará lejanamente al título de esta famosa obra de divulgación, Dioses, tumbas y sabios, y no es algo accidental, es un homenaje intencionado. He hablado de sabios un ratito, ahora toca hablar de tumbas y bueno, de dioses hoy no vamos a hablar. Sobre todo es un recordatorio también de lo cómodos que nos sentimos los historiadores usando tríadas para catalogar el mundo, ¿no? Vamos adelante con esa primera parte de la tríada de hoy, las tumbas. Las tumbas medievales aparecen repartidas de forma abundante por toda la geografía de Cantabria. De hecho, si tuviésemos que caracterizar el registro funerario alto medieval de la región con una sola palabra, deberíamos de elegir amplitud. Amplitud por el número amplio de necrópolis conocidas, unas 300 repartidas por todo el territorio de la comunidad autónoma, y también por la amplitud en superficie que ocupa cada una de estas necrópolis. Se disponían en torno a modestos edificios religiosos, de los que en ocasiones no han llegado a nosotros ni siquiera los cimientos, y un buen ejemplo lo tenemos en esta de Respalacias, donde se contabilizaron más de 200 tumbas, ocupando una superficie aproximada de unos 600 metros cuadrados, aunque no se llegó a completar en toda su extensión la excavación,
Y hay otros casos que se superan los 1000 metros cuadrados o incluso más. Eso ya digo que son recintos muy amplios en los que habitualmente las tumbas nunca llegan a montarse unas con otras. Se respeta mucho el espacio de los fallecidos precedentes. Desgraciadamente, las condiciones naturales del terreno impidieron la documentación de la parte antropológica de esta necrópolis, no quedaba ni un huesecito en las tumbas, pero sí nos permitió ver más o menos cuál era la morfología en planta de uno de estos cementerios. Lo que queda gris en el centro era una ermita de la Edad Moderna que seguramente ocupó el mismo espacio que ocuparía la iglesia altomedieval en torno a la que se disponía esta necrópolis. En estas necrópolis altomedievales la tipología sepulcral predominante es la tumba de Lajas, que consiste en una fosa de forma más o menos rectangular, excavada en el terreno y que se forra con losas y se cubre también con una losa. La idea es utilizar el mínimo número de piezas posibles para conseguir esto, pero no siempre hay material de calidad disponible para hacerlo. En ocasiones la cabecera tiene forma antropomorfa o se utiliza algún tipo de dispositivo, como se ve ahí en esa esquinita de ahí, unas orejeras para sujetar el cráneo o la cabeza en su momento, porque tendría el pelo y la piel cuando fue allí depositado del difunto. En el interior de las tumbas, decía, se coloca el cuerpo en decúbito supino, como se aprecian estos ejemplos que hemos visto anteriormente, tanto del conventón de Rebolledo como de Santa María de Hito. Y el cuerpo pues, se envuelve en un simple sudario y no se acompaña habitualmente de ningún otro elemento de adorno. No tenemos la riqueza que podíamos tener anteriormente en época visigoda, que iban mucho más aderezados los fallecidos. En excavaciones más recientes, no hace falta recurrir a fotos en blanco y negro, se repiten las mismas tipologías funerarias, se comprueba que siguen predominando esas tumbas de Lajas y se ratifica esa cronología larga, prolongada de este modelo de cementerio entre los siglos VIII y XII aproximadamente. Remezclados con estas tumbas de Lajas, ocasionalmente aparecen también algunos sarcófagos, que son un tipo de contenedor que se reserva para los individuos de posición social más destacada. Sin embargo, como sucede en este ejemplo y en este otro, que están siendo reaprovechados los sarcófagos para formar parte de tapias, es poco frecuente encontrar este tipo de contenedores en su posición original. Es una pena porque hubiesen dado información relevante, sobre todo, ya digo, referida a esas élites sociales, pero bueno, cuando en las escasas ocasiones en las que aparecen incluso han sido reaprovechados y reutilizados en las mismas necrópolis. Y una tercera categoría de tumbas en la Alta Edad Media son esas conocidas como tumbas excavadas en la roca. Son necrópolis que horadan afloramientos rocosos, preferentemente de areniscas fáciles de tallar, y son comunes sobre todo en el sur de Cantabria, sobre todo en la zona de Valderredible. Son contemporáneas de las tumbas de Lajas y de los sarcófagos, y aunque la mayoría de los conjuntos hoy en día muestran solo un puñado de tumbas, hay algunas necrópolis que alcanzaban una amplitud semejante a lo que hemos visto para las tumbas de Lajas. Por ejemplo, esta de San Pantaleón de la Puente del Valle, de la que tenemos una excelente vista aérea, que tiene casi un centenar de tumbas descubiertas, y seguramente hay algunas más por descubrir, y otros lugares como Santa María de Valverde, que también tiene una cierta cantidad de sepulturas. Aunque la mayor presencia de este tipo de tumbas en las areniscas fáciles de tallar de Valderredible habían llevado a un argumento circular, se excavan allí porque hay afloramientos rocosos y son los afloramientos rocosos los que hacen que se excaven allí, no se salía de ahí. Hallazgos recientes nos han permitido ampliar estos horizontes, sobre todo este puntito suelto de ahí que se ubica en la costa, en Castrurdiales, donde en el entorno de la iglesia de Santa María de Castrurdiales se documentó hace unos años una necrópolis de tumbas excavadas en la roca, y en este caso
además de no estar en la zona sur de Cantabria y no tener nada que ver con ese foco de Valderredible al que se le han dado interpretaciones tan particulares, estaba excavada sobre las mucho más duras calizas de los acantilados de Castelldefels. De hecho, está justo al borde del mar. Algunas tumbas presentaban incluso un relleno de arena, unas capitas de arena que podrían ser fruto de las tempestades y de aportes eólicos y de aportes marinos en algún momento de su historia. Y aunque el cementerio medieval se ha considerado habitualmente un espacio comunitario en el que el individuo va cediendo protagonismo a la memoria colectiva, en ocasiones las tumbas llevaban colocada en su cabecera un elemento de señalización pétreo, las conocidas estelas. He traído aquí las 4 que se recuperaron en la necrópolis de Respalacios, que ilustran un poco tipologías y morfologías diferentes en este tipo de señalizadores de sepultura, en diferentes tamaños en la forma de las estelas discoidales e incluso algunas en las que se tallan de una forma sumaria y apenas son un poco más que un trozo de piedra con un poco de forma. Pero bueno, sabemos por su ubicación y por el hecho de que se han hallado en contexto, que no es habitual. En total, en Cantabria habrá más de un centenar de piezas de este tipo y son muy escasas las que han sido halladas en el transcurso de excavaciones arqueológicas. Pues sabemos cuál era su función y de hecho sabemos que existen algunas tumbas que iban señalizadas con otro tipo de elementos mucho más sencillos, simplemente una laja hincada, y probablemente hubo también señalizadores de materiales perecederos, tipo madera y cosas de ese tipo. El segundo tema de nuestra triada de hoy son las jarras, la cerámica. La cerámica es el tipo de material más habitual y más abundante en cualquier excavación arqueológica del periodo histórico. Y como no podía ser una excepción, también en Cantabria disponemos de un buen volumen de materiales de este tipo atribuidos a la Alta Edad Media. Vemos en esta tabla resumidas más o menos las formas y decoraciones habituales en un esquema elaborado solo, en este caso, a partir de materiales en cueva, porque son contextos en los que las vasijas se conservan prácticamente completas con más facilidad que en otro tipo de yacimientos. Entonces nos permite conocer la morfología de las vasijas más allá de reconstruir pequeños fragmentos con más fidelidad. Y una simple comparativa visual de este cuadro con lo que sucedía justo en el periodo anterior con la cerámica visigoda, pues ya nos pone un poco sobre la pista del que ha habido algunos cambios relevantes en las producciones artesanales. Vuelvo otra vez, ¿no? Se ven, son formas un poco más estilizadas y hay decoraciones que no aparecían en la cerámica de época visigoda, que fundamentalmente recurría a pastas toscas y a decoraciones incisas y una serie de cambios que tienen cierta relevancia, pero que veremos un poco más adelante que en realidad el fondo en el que se producen estas transformaciones tecnológicas es mucho más interesante. Una de las principales novedades que encontramos en la cerámica altomedieval es que, además de ser ya de pastas finas, bien decantadas, con una impecable factura a torno y un horneado bastante más cuidado que en épocas anteriores, pues aparecen estas decoraciones pintadas, de líneas rojas, a veces de tonos vinosos, y aunque no es un invento de ahora, pues es una particularidad de estas colecciones. De hecho, ya existían cerámicas pintadas en la Edad del Hierro y fue en su momento un problema aprender a diferenciarlas. En su momento estamos hablando de épocas pasadas de la historia de la investigación. De hecho, hasta que Miguel Ángel García Guinea no dedicó un estudio a este tema y presentó una comunicación en un congreso de Arqueología Nacional allá por el año 65-66,
hablando de este tema, pues había bastantes equivocaciones a la hora de atribuir los materiales de cerámica pintada a una etapa u otra. Pero bueno, a partir de esos trabajos quedó definido lo que entonces se conocía como cerámica de repoblación y fue unos lotes que adquirieron personalidad propia. Esta olla con 2 asas es un buen ejemplo de ese tipo de decoración pintada de lo que hablábamos y fue hallada en la cueva de Calero II. En este caso, pues ya digo que es habitual que en las cuevas aparezcan ejemplares mucho más completos que en otro tipo de yacimientos. El hallazgo se produjo justo en la boca de acceso de la cueva, más o menos aquí, y es una pauta bastante habitual en este tipo de cerámicas altomedievales que aparecen en las cuevas, que aparezcan así colocadas en la boca. Sí, como alguien puede sospechar, dejan de tener usos tan glamurosos como en la época visigoda estas cuevas y pasan de ser el escondite de sepulturas atípicas de malos muertos a ser simples fresqueras, en muchos casos. Ya digo que es una pauta que se repite en la mayoría de los casos y sobre todo en bocas pequeñas de cuevas o de sistemas kársticos grandes, que generan mucha corriente y generan un flujo de temperatura fresquita constante en invierno. Pues se repite este tipo de hallazgos, por ejemplo, en la boca de la Garma, antes de que tuviese el tamaño que tiene hoy, que simplemente era una gatera de apenas 40 centímetros de altura. También aparecieron algunas de estas vasijas medievales que habían sido dejadas allí, seguramente eso, con fines puramente funcionales. Un tipo de vasija muy característica de estos siglos, de estos primeros siglos de la Edad Media, que esta sí es una auténtica jarra, porque servía para contener y para servir líquidos, es esta sitra, también en este caso de una cueva, pero hay ejemplos de este mismo modelo en castillos y en otro tipo de yacimientos. En su época se llamaba oinocoe de boca trilobulada, tenía un nombre muy pomposo debido a esa característica vertedera separada del cuerpo de la jarra, que servía, ya digo, como servicio para verter líquidos. Y aunque las vasijas pintadas son más vistosas y más llamativas y seguramente eran preferidas como servicio de mesa, no digo que fuesen una cerámica de lujo ni mucho menos, ya digo que incluso aparecen usadas o aparecen siendo usadas en esos contextos hipogeos de forma práctica, entonces seguramente no tiene mucho que ver con el consumo por parte de las élites locales de este tipo de vasijas, diferenciándose de otras tipologías. No eran las únicas producciones alfareras, se acompañaban también de otro tipo de vasijas que llamamos estriadas. Son mucho más toscas en su acabado y es más habitual que sean de tamaños un poco más grandes, incluso de tamaño orza para almacenaje y demás. Pero bueno, la cantidad proporcional en la que están representadas las cerámicas pintadas y las cerámicas estriadas en las colecciones medievales, pues están bastante equilibrada. Y esta dualidad de producciones se va a consolidar durante prácticamente toda la Alta Edad Media y hasta llegar a tiempos plenomedievales. Este conjunto de cerámicas, por ejemplo, de Santa María de Hito, que aparece sellando parte de la necrópolis y se datan en torno al siglo XII, pues siguen manteniendo ese mismo esquema. Aparecen jarras y ollas y orzas pintadas y aparecen también sus modelos paralelos estriados. Lo que no aparece todavía en la Alta Edad Media será esas formas abiertas, platos, cuencos, fuentes, etcétera, que serán características de los siglos pleno y bajo medievales. Aunque ya en esta época podemos hablar de que surgen, y ese era el elemento que nos diferencia de la época visigoda, los grandes alfares, talleres especializados en Santillana del Mar, Retortillo, Orzales, Arroyo, etc. Porque si hay algo que distingue es la cerámica de esta época medieval de su predecesora, es justamente ese cambio en el modelo de producción. Estos alfares
tienen una producción grande y estandarizada y se diferencian en gran medida del predominio de producciones en el ámbito doméstico que era propio de la época visigoda. Y el hecho de que existan pues pone de manifiesto que se están produciendo cambios también en el ámbito económico, porque implica intercambios a media distancia, y también en el ámbito social, porque está empezando a surgir una clase de artesanos especializados, en este caso alfareros, que seguramente no existían todavía en el entorno rural en época visigoda. Habían desaparecido al final de la época romana y se vuelven a recuperar esa figura, y ese comercio a media distancia y a larga distancia de cerámica se vuelve a recuperar en esta época. La presencia de estas marcas estampilladas que se ven en la imagen, a modo de sellos que identificarían a los alfareros o a los talleres, son el mejor indicador de esa transformación en la forma de producir cerámica y en la forma de intercambiarla. Y conviene señalar que aparecen ya desde momentos tempranos, que no hay que esperar al siglo XII, que antes del siglo X, como es esta colección del Castillo de la Bolera de los Moros, seguramente se marcaban las cerámicas con ese fin de identificarlo, de marcar la procedencia con todo lo que le conlleva. Y precisamente de castillos es de lo que vamos a hablar a continuación, para cerrar este tercer y último capítulo de la trilogía sobre arqueología medieval de Cantabria que les presento. En la actualidad se conocen entre 50 y 60 lugares fortificados atribuidos a la Alta Edad Media, distribuidos por toda la región, aunque hay una concentración mayor, sobre todo en la zona de Liébana y en el Valle del Besaya. En términos numéricos, aproximadamente el 50% de los castillos de Cantabria se ubican en estas dos zonas. Y destaca, en cambio, la escasa presencia que tenemos en la zona sur. En la vertiente meridional de la cordillera apenas tenemos castillos altomedievales identificados en este momento. Eso no quiere decir que el día de mañana puedan ir apareciendo algunos ejemplos más. Los castillos altomedievales se caracterizan, en primer lugar, por su ubicación. Se disponen en lugares altos, y que ya sea, entendido alto como destacando sobre el fondo del valle, o en altitudes elevadas. Incluso en algunas zonas de Liébana hay castillos en lugares en los que las nieves los cubren durante buena parte del año. Y uno de los emplazamientos favoritos que encontramos para los castillos son este tipo de montes cónicos, como el Monte Castillo de Puente Viesgo, que tiene en su cima uno de estos pequeños castillos. Esta querencia por cimas en las que apenas cabe una torre y un pequeño recinto amurallado, y que a veces esos recintos amurallados quedan colgados del borde del cantil en un ejercicio casi de equilibrismo, hace que la denominación que se le dé en la investigación sea peculiar. Se les llaman castillos roqueros. Y estas ubicaciones permiten un amplio dominio visual del entorno y también una gran visibilidad pasiva, esto es, que se ven desde cualquier punto del territorio que dominan. Su construcción es sencilla y se aprovecha, como decía, muchas veces de la morfología del lugar en el que se asienta. En este caso tenemos el Castillo del Collado, que está sobre una colina de la Piedad calizo, y donde los muros trabados con argamasa que delimitan la fortificación pues se asientan directamente sobre los afloramientos rocosos, y en algunas zonas incluso los aprovechan para acrecentar la apariencia de la fortificación. Es un modelo, además, el recinto del Castillo de Camargo, que se repite en otros lugares, muy sencillito. Tiene una torre y una muralla perimetral, y en este caso pues una puerta que está controlada por el paso por esa torre, y en el interior del cerco murado un patio, que sería donde se ubican las dependencias funcionales, la zona de vivienda o las zonas de almacenaje, establos, etc.
Aunque esto casi es un ejercicio de fe, porque son muy pocos los casos en los que se han podido documentar las estructuras interiores de los castillos por la escasez de actuaciones arqueológicas que se han desarrollado en este tipo de recintos. Uno de esos casos es la excavación que desarrolló Ramón Boigas en el Castillo de Camargo. Esto es la tapadera seguramente de un silo de almacenaje dentro de ese patio, muy cerquita de la zona de la muralla y dentro de ese patio del castillo. Para que nos hagamos una idea, en términos numéricos, si necrópolis se han podido excavar de las 300 que existen, unas 40, en mayor o menor extensión. Cuando hablamos de los castillos no creo que vayan más allá de media docena las intervenciones arqueológicas que se han hecho, y en la mayor parte de los casos, quitando el Castillo de Camargo, el Castillo del Collado, el Mescó de Camargo, y la Borera de los Moros de Piñeres, las excavaciones han sido muy limitadas. En estos dos casos sí han sido bastante amplias, aunque los resultados son dispares. Es mucho más interesante los resultados del Castillo del Collado en cuanto a saber cómo funcionaba el día a día del castillo, que en el caso de Piñeres, que sobre todo aportó una abundantísima colección cerámica, pero no desentrañó otras informaciones sobre el funcionamiento cotidiano de este tipo de recintos. Y aunque el castillo roquero es el tipo de fortificación altomedieval por antonomasia de Cantabria, también existen otro tipo de ejemplos de fortalezas. Singular, único y prácticamente único yo creo que en toda la península ibérica en su tipología, es la Mota de Tres Palacios. En este caso, la ubicación es justamente la contraria de la que esperaríamos en un castillo. Está en un llano, sin dominio del territorio, y en un llano que es un humedal, y su morfología también es completamente diferente de lo que hemos visto en la planta del Castillo del Collado y de la mayoría de los castillos altomedievales de la región en la que predominan las formas cuadrangulares. En este caso tenemos un recinto de planta circular con dos anillos concéntricos de muro terrero y una zona central que tiene una estructura que seguramente iba cimentada con piedra y argamasa y estaba construida de madera. Cada uno de esos terraplenes de amurallamiento terrero delimitan un foso y también un foso al exterior, y seguramente iban coronados con un parapeto de madera. En su momento se hizo esta reconstrucción para que nos hagamos una idea de cómo pudo ser. Y con eso que se ven ahí, esos plumeritos y esas zonas más claras, serían zonas inundadas que formarían parte del sistema de fortificación, el clásico foso del castillo, de una forma un poco oportunista, aprovechando las particularidades del humedal de Guinojea. Ya digo que es un tipo de construcción excepcional en la región y que hay que irse a buscar paralelos a Europa y fundamentalmente a las Islas Británicas para entender un poco cómo pudo ser una de estas fortificaciones. Por lo que se refiere a la integración de los castillos en la organización territorial de la época, sabemos que algunos formaban parte de células de poblamiento más complejas. Uno de los mejores ejemplos es este del Castillo de Peña la Mena, estudiado por Javier Marcos y por Lino Mantecón, en que se ha podido identificar la ubicación del castillo propiamente dicho sobre un espigón rocoso que domina el valle. Esto está encima de Carmona y del barrio San Pedro. Se ha identificado también la ubicación de la iglesia y de la necrópolis en un lugar denominado Santillán. Seguramente esa necrópolis y esa iglesia estaban rodeadas o estaban asociadas a una aldea, y también en su entorno las mieses, en algún caso transformadas para mejor servicio a los cultivos que servían de sustento a esta comunidad. Este tipo de organización se detecta en otros lugares de Cantabria, como Villamoñico o el despoblado de La Piedra en Polientes, y seguramente fue frecuente. Lo que pasa es que
A veces el tipo de investigación que se hace en la arqueología medieval en esta región pues, se circunscribe al yacimiento propiamente dicho, o a una categoría de yacimientos específicos, o a una intervención muy concreta en un punto, y no tiene esta vertiente espacial que ya digo que ha tenido el estudio realizado en el caso del castillo de Peñalamena y en otros ejemplos similares. ¿Cuál era la función de estos castillos? Pues es innegable que son recintos con estructuras defensivas que se ubican en lugares fácilmente defendibles, valga la redundancia, y que tienen en su registro arqueológico armamento, lo cual evoca la presencia de pequeños contingentes armados en estos castillos. Pero no parece que la defensa del territorio haya sido su cometido principal. Los castillos altomedievales de Cantabria desempeñaban fundamentalmente funciones de control del territorio, ya sea de control de tipo jurisdiccional o de control de las vías de comunicación, como puede ser en el caso eso se ve bastante bien en el caso de los castillos del Besaya, control de comunicaciones y del consiguiente trasiego de mercancías y el cobro de aranceles y ese tipo de derechos. En resumidas cuentas, también una función jurisdiccional. Incluso en algunos casos estarían controlando puertos o zonas de marisma. Estas fortalezas estaban al servicio de los poderes locales que estaban en pleno proceso de feudalización en estos momentos altomedievales, y estarían seguramente los poderes locales a su vez vinculados a la cada vez más pujante autoridad regia. Debemos de olvidar un poco la propuesta interpretativa que se hizo en la década de los años 80, sobre todo, que vinculaba estas fortalezas y fundamentalmente las fortalezas de la zona lebaniega con las primeras etapas de organización del Reino de Asturias, y ir un poco más allá y ver como un proceso de más largo recorrido en el tiempo vinculado con su papel como herramienta del sistema feudal, de este tipo de fortalezas. Y para concluir, liquidada esta triada, volvemos a las tumbas. A las tumbas porque es de recibo, porque como decía Ramón Boigas, son la punta del iceberg de la arqueología medieval de Cantabria, y en este caso nos ofrecen una buena excusa para reflexionar sobre la situación actual de la disciplina. La institucionalización frustrada de la investigación, que se esfumó con la jubilación de García Guinea y que se consolidó con la absoluta ausencia de interés por el estudio de los restos materiales de época medieval por parte de la Universidad de Cantabria a lo largo de más de 3 décadas, pues ha dejado a la arqueología medieval en una situación bastante precaria. Más allá de esfuerzos individuales en este ámbito académico y esfuerzos, en muchos casos, imposibilidad de continuación y de consolidación, ha sido la arqueología de gestión la que ha aportado un flujo continuo de datos desde hace 20 años y la que con sus modestos medios ha intentado ir un poco más allá también de la mera descripción y catalogación. En estas intervenciones, sorprendentemente, digo sorprendentemente, aunque en realidad esas divisiones entre arqueología de gestión, arqueología de investigación, entre investigación de base, investigación aplicada, en el caso estamos hablando de ciencia, aunque sea una ciencia social y humana como la historia, como la arqueología, no deberían de existir, pero bueno, en cualquier caso, digo que se han tratado los restos medievales con el mimo y el detalle que merecen, y se ha intentado contribuir en la medida de lo posible a un crecimiento del conocimiento a través de estudios que superan muchas veces las obligaciones o los compromisos adquiridos en este tipo de intervenciones. Y eso contrasta en gran medida con lo que sucede en los proyectos de investigación académico. Los restos medievales en muchos casos siguen estorbando. Aquí yo creo que es bastante obvio dónde está el error, esos rollizos de madera que tiene debajo de los sarcófagos es señal inequívoca de que lo han desplazado a ese lugar porque no les cuadraba donde estaba.
siguen estorbando para alcanzar el glorioso pasado imperial romano, o lo que haya debajo de esos restos medievales. Y lejos del respeto con el que se abordaba su estudio en los ya lejanos y dorados, desde nuestra perspectiva, años 80, en la que se integraban especialistas en el ámbito medieval, en los propios equipos de investigación, pues ya hace unos años que los restos medievales se han llegado a considerar una ominosa presencia que destruye y altera los niveles romanos, que son al parecer mucho más valiosos, no sé con qué criterio, pero bueno, quienes ponen en marcha los procesos de investigación pues deciden que sea así. Yo creo que quienes así piensan y quienes así actúan se olvidan de que realmente es en la Edad Media donde realmente hunde sus raíces en la Cantabria actual, y me explico. En realidad el hilo fino que nos une con el pasado continúa intacto con ese periodo en gran medida, pero se rompe cuando tratamos de seguirlo hasta otros. Porque es en esta época, y no en el dominio del Imperio Romano o en el lejano Paleolítico, en la que se marca de forma indeleble el proceso de construcción del territorio que hoy conforma la Comunidad Autónoma de Cantabria. El título de este ciclo, El despertar de Cantabria, cobra todos sus sentidos si pensamos que la mayor parte de los pueblos, de las villas y de las ciudades que hoy conocemos tienen sus orígenes sin solución de continuidad en la Edad Media, y que fue este momento en el que comenzamos a ser mucho de lo que somos hoy. Renunciar a estudiar ese pasado es renunciar a conocernos mejor a nosotros mismos y es dar la espalda a nuestra identidad. No deberíamos permitir que siga sucediendo. Muchas gracias, esto es todo.